No, es que, bueno, la verdad es que pensaba que nadie se iba a hacer eco de este asunto, ¿no? Pero veo que ha habido algún portavoz que le ha dado importancia a esas acusaciones y lo que estoy haciendo es distribuir un informe del Servicio de Inspección en el cual se dice, lo voy a leer textualmente, que en relación con la petición efectuada por don Javier de Andrés Guerra sobre las actuaciones realizadas por este Servicio de Inspección con el contribuyente o su cónyuge, se informa que no se ha incoado ningún acta por ningún concepto impositivo al interesado. La única referencia de este contribuyente es una comprobación de las operaciones de adquisición y financiación de su vivienda habitual adquirida en el año 2003, que no dio lugar a ningún acta al interesado o su cónyuge. Es decir, este documento creo que desmiente totalmente las informaciones que están circulando. Esta información, por otra parte, la tenía el diario que ha hecho público esa información y que, desde luego, pues desmiente íntegramente las acusaciones que se han vertido contra mí y encima contra mi cónyuge, que me parece ya el colmo, sin ninguna solidez, ningún documento y simplemente una acusación gratuita que, desde luego, no voy a tolerar. Por eso, bueno, yo pensaba realmente que ninguno iba a dar eco porque no hay ninguna prueba ni nada dentro de la información que se ha vertido, que es una acusación, yo creo que muy desagradable. Y por eso, bueno, pues lo quiero aclarar de una vez, porque ya está bien con este asunto. Yo sé que había un rumor en Vitoria en torno a este tema, que me ha llegado, no ahora, sino desde hace años, que no es cierto. Y bueno, pues la forma de comprobarlo es que yo no he tenido nunca una inspección fiscal, jamás se me ha abierto un acta de inspección y jamás he tenido que pagar una sanción fiscal, con lo cual es incierto todo lo que se está publicando.